es la otra tele rusa. Y yo creo que hay que contar la otra tele rusa porque, como les decía, aquellos programas que estábamos viendo con Solovyov y la otra personaje que siempre se me olvida el nombre, la del peinado que es más putinista que Putin, pues ahora han cambiado mucho la melodía, pero hay alguien a quien yo le tengo una admiración especial, que es Daniel Orain, a quien entrevistamos aquí, que mantiene su programa, su canal 1420 aquí en YouTube, y creo que todavía sigue con 1420 en español. Pero hizo esta pregunta el otro día a la gente en la calle, no sé si es en Moscú o es en otro lado, creo que es en Moscú. Es en Moscú, sí, no, me estoy acordando y sí es en Moscú. Preguntó sobre si creían en la televisión rusa. Y aquí tienen las respuestas. Voy a tratar de ir traduciendo a la limón, me perdonarán. Ni siquiera la vemos, ni siquiera tenemos un televisor, el maldito televisor. Todo el mundo sabe lo que transmiten en televisión. Algunas veces mis parientes me mandan un mensaje de texto y me preguntan si estoy al día en las noticias en la televisión, y yo les pregunto si ellos se mantienen al día con las noticias del mundo. Los que ven la caja, perdón por mi forma de hablar, de hecho con frecuencia dicen que yo estoy influenciada por Occidente. Ellos dicen que no tengo un punto de vista adecuado porque no veo siquiera la televisión rusa. Es claro que lo que hacen en televisión es decir que todo está muy bien, dice una chica, y la otra dice: me gusta que me hipnoticen, por favor, hipnotícenme, lo deseo. Por desgracia no funciona. ¿Por qué piensa que la mayor parte de nuestros canales le pertenecen al gobierno? Es debido a la necesidad de sostener a la autocracia. Necesitan mantener la irremovilidad del poder. Creo que las personas mayores la ven porque no pueden ver canales modernos en sus teléfonos. Se refiere a YouTube, claro. Están acostumbrados a hacer lo que les dicen que hagan. No somos un país libre, todo se ha decidido por nosotros. Es por eso que los periodistas tienen miedo de expresar su opinión. Y los que no tienen miedo ya sabemos cómo acaban. Así que tengan cuidado. Ja. Yo desde el día que conocí a Daniel, sé que ahora está en Holanda, sé que anda por Europa, aprovechando que está ganando muchísimo dinero con este canal y que lo disfrute mucho. Pero yo sí, porque estando en Rusia yo temía que en cualquier momento fuera detenido. Perdón, y no soy el único que lo ha temido. Pero esto es, decía yo, la otra tele rusa. Esta es la tele en YouTube y esto es algo que grabaron las propias mujeres que vamos a ver ahora, que no salió en la televisión rusa, pero salió en YouTube. Soy Agapova, la madre de Sergei Vilanovich, nacido en 1999. Soy Tsukanova, la madre de Nikita Sergeyevich, nacido el 20 de abril de 1999, movilizado el día 23. Soy Baugina, la madre de Vasily Mikhailovna, nacido el 23 de septiembre de 1998. Soy Karasiova, madre de Tatiana Vasilievna, el movilizado Sergei Karasiova, nacido el 23 de septiembre de 1999. Soy la hermana del movilizado Shivodovsky Konstantin. Soy la madre del movilizado Tikhonov Igor Alexeyevich, nacido el 6 de septiembre de 1999. Soy la esposa del movilizado Terenkov Iván Vladimirovich, movilizado el 23 de septiembre. Querido Vladimir Vladimirovich Putin, te pedimos que nos ayudes a salir adelante en esta injusta situación. Que nuestros chicos están siendo lanzados a las líneas del frente sin preparación, sin capacitación militar. Estos tipos fueron enviados a las líneas de combate. No hay comunicación con ellos ahora. Antes de que los enviaran al frente, fueron amenazados. Los oficiales mayores les quitaron todo lo que tenían sus uniformes, todo. Se les está lanzando a la línea de combate.
Esto está traducido al inglés, como lo dice arriba, por una inteligencia artificial que decíamos que no son tan buenas. Obviamente podemos ver lo que hay, y cuando yo trato de interpretarlo también me equivoco. Pero esto es lo que debería salir en la tele rusa, que no sale en la tele rusa. Y aquí hay otra cosa que decía yo, que debía salir en la tele rusa, porque miren, cuando estos pobres víctimas, me refiero al ejército ruso, fueron enviados a Ucrania, se les dijo que iban a ser recibidos como grandes libertadores, porque iban a liberar a los pobrecitos ucranianos del nazismo, de los malvados nazis que se habían apoderado del país y tenían sojuzgados a los pobres ucranianos, que son los hermanos históricos de Rusia, cuando no, como dice Putin en uno de sus artículos, el mismo pueblo. Este es lo que esperaban encontrar los rusos cuando llegaron a Ucrania, en vez de encontrar a la gente confrontándolos, a los civiles confrontándolos y al ejército disparándoles, un ejército sin nazis o con pocos nazis, porque todos los ejércitos atraen a los nazis, pero ningún ejército es nazi. Y aquí tienen lo que es la liberación, pero la liberación de una zona ocupada por los rusos, liberada por soldados ucranianos. Quizás eso es lo que debería salir en la otra televisión rusa. Claro que muchos le van a decir a usted que todo esto es propaganda y mentira, lógicamente. Sobre todo gente que está en ciertos espacios donde no debería estar, por ejemplo, los de la izquierda.